Vamos a mirar este tema. Cristo murió para librarnos de una vida vana. Cuando uno lee la Escritura, queridos hermanos, creo que es lo común estar muy atento a los argumentos que se vienen presentando, pero yo le voy a aconsejar algo. Cuando vea un por tanto en la Biblia, allá el argumento va a caer sobre nuestras cabezas con toda la fuerza. Por tanto, nótese esa palabra. Así que ese por tanto nos debe llevar a ver un poquito qué es lo que se ha venido diciendo. Porque depende de lo que se venga diciendo, nos va a decir la Biblia, ya que eso es verdad, entonces, y va a señalar con su dedo a varias cosas muy importantes para nosotros. Así que antes de llegar al por tanto, quiero decirle cómo llegamos al por tanto del versículo 13. Es decir, en líneas generales, de qué viene hablando el apóstol Pedro desde el versículo 3. Dice el apóstol, y le está hablando a hijos de Dios, que ellos han sido renacidos de lo alto. Quiere decir que el apóstol reconoce que todos los hijos de Dios han venido a la vida espiritual por el poder que ha venido de Dios mismo. Y ahora, ya que en la vida de ellos se ha operado el nuevo nacimiento, es decir, la vida espiritual venida de lo alto, muchas cosas están siendo obradas en la vida de los hijos de Dios. Es decir, una de estas cosas que están siendo obradas en nosotros es que estamos siendo guardados por Dios para alcanzar la salvación. ¿Y de qué forma Dios nos está guardando? Dice la Biblia, usted lo puede leer allí, por medio de la fe, versículo 5. Es decir, ya que Dios nos hizo nacer de lo alto, Él también va a guardar nuestras vidas mediante la fe hasta alcanzar la salvación. Y hay otra cosa que tal vez no sea muy agradable a primera vista, que es lo que Dios también está haciendo. Además de guardarnos, Él va a invertir todo este tiempo en probarnos. Dice la Biblia, versículo 6, hoy se están alegrando, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Pues el Señor quiere tomar la fe, esa que, con esa que nos está guardando y probarla. La idea, hermanos, es que nuestra vida cristiana debe ser una vida de perseverancia y cuando el Señor Jesucristo venga, nos debe hallar en la fe. Es decir, tener fe en Cristo como Salvador no es un asunto que nos deba ocupar un día, un mes, un par de años, sino que la fe nos debe acompañar hasta el último día, hasta cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. ¿Qué tipo de fe entonces debemos tener? Una fuerte. Así que el Señor va a enviarnos una serie de ejercicios espirituales que van a fortalecer nuestra fe. ¿Cómo se llaman estos ejercicios espirituales? Pruebas. Pruebas. Y ahí el Señor, eso también está logrando con nosotros. Y ya que esto es verdad, ya que hemos renacido de lo alto, ya que el Señor nos está guardando hasta el último día y ya que nos está dando pruebas para ejercitar nuestra fe, por eso llegamos al por tanto. Por tanto, dice la Biblia, y nos va a llevar la atención, nos va a llamar la atención a la santificación otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Que obviamente está haciendo referencia, es una alegoría, llamémoslo así. Uno se debe ceñir los lomos del entendimiento, hermanos. Anteriormente nos decían, hay que amarrarse los pantalones para hacer algo. ¿Y qué nos querían decir con eso? Bueno, que usted no debe tomar las cosas como a la ligera, como livianamente, sino que
Se espera que usted tenga toda determinación en hacer algo. Bueno, la palabra amarrarse los pantalones es la misma que se usa aquí. Cíñanse los lomos. Es decir, no tomen el asunto de su santificación a la ligera, livianamente. No, ya que Dios les ha dado una nueva vida, ya que están siendo guardados por Dios y ya que les espera la gloria cuando el Señor venga por segunda vez, son suficientes razones para que usted y yo tengamos toda resolución para ir y dirigirnos a una vida santa. Interesante cómo el versículo 14 nos habla de la santificación. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Si nota cómo la Biblia habla de nuestra santificación. Por un lado, santificarse, ¿qué es? Renunciar, no conformarse a los deseos que teníamos antes de ser renacidos por Dios. No nos debemos conformar a estos deseos. Y por otro lado, el versículo 17, la última parte nos habla de esa parte positiva de la santificación. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dos cosas. La primera tiene que ver con nuestra mente, no conformarnos a los deseos que antes teníamos. Por otro lado, conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cuál es la idea, hermanos? Dice la Biblia, versículo 17, última parte, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy importante, hermanos, esta palabra, todo el tiempo. Yo creo que usted está notando lo que el apóstol quiere hacer. Hermanos, Dios nos ha dado una nueva vida a los que somos hijos de Dios. Y está trabajando con nosotros ahora mismo. Y si algo debe caracterizar todo el tiempo de nuestra peregrinación, ¿por qué se le llamará el tiempo de nuestra peregrinación? Porque la Biblia asume que nosotros no somos de aquí, que aquí estamos de paso, estamos como peregrinos. Así que es una forma de decir, todo el tiempo que vivan, ustedes deben andar en el temor de Dios. Bien, hasta aquí está bien que reconozcamos cómo está razonando el apóstol. Pero, hermanos, aquí hay algo especial que es nuestro tema. Toda nuestra santificación, todo el tiempo de nuestra peregrinación se debe llevar a cabo a la luz de un entendimiento particular. Y aquí es donde el Evangelio se pone tan interesante, hermanos, porque el Evangelio no es simplemente, vaya, corra y haga. Vaya, no haga esto, no haga lo otro. Aquí es donde el Evangelio pone un punto muy importante y lo clava en el profundo del corazón. Porque el Evangelio nos está diciendo, por supuesto que queremos que ustedes anden en temor de Dios todo el tiempo que vivan. Pero cuando lo hagan, deben tener una consideración mental. Es decir, Dios no nos trata superficialmente. Finalmente, si usted le dice a su hijo, quiero que recojas esos juguetes, él los recoge. Por dentro puede estar diciendo, qué padre tan inoportuno tengo. No me deja, bueno, él puede estar pensando, pero si está recogiendo los juguetes y los guarda, ¿qué pasa con usted, querido padre? No, está bien. A menos que haga mala cara, usted lo reprendería. Pero si él con toda la risa, ¿cierto? Pero por dentro está diciendo, no quisiera hacer lo que... Pero lo hace, no importa. Bien, hermanos, con Dios no es así. Él quiere que nosotros seamos santificados de verdad y andemos en el temor de Dios, pero que cuando lo hagamos tengamos una consideración mental presente. Y por eso el versículo 18 empieza con sabiendo. Mire, 17.
Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que, yo no sé qué cosas, pero sabiendo que, ¿sí entiende? Conduzcanse en temor, sabiendo que tal cosa. Así que antes de pasar a otra cosa, miremos qué es lo que nos toca tener en mente. Esta palabra sabiendo no nos deja proseguir. Es decir, sí, está bien que queramos ser santos, por supuesto, es nuestro llamado. Pero usted para santificarse debe saber algo, debe tener una consideración mental. Ahora, ¿qué es una consideración? Simplemente, hermanos, considerar es tener en cuenta algo, tener un entendimiento de algo. El Señor desea que pongamos tanta atención a ser santificados que también está interesado en que nuestro pensamiento esté embargado por una realidad. Mire, hermanos, esto es necesario hacerlo. Dios nos conoce y no vamos a ser santificados a menos que esa consideración esté aquí. Quiero que medite en algo. Una persona puede procurar ser santa, por ejemplo, solo por miedo. Esta es la consideración mental que lo maneja, el miedo. Entonces, vamos a suponer que esta persona va a tener al frente la oportunidad de pecar, y ya que su consideración es el miedo, ¿cuáles son las preguntas que se va a hacer en su mente? Si hago esto, ¿Dios me castigará? Pero si no la hago, Él no me castigará. Y entonces, si nota qué ocurre con una consideración mental, es algo que nos va a pesar en la mente a la hora de hacer algo. Entonces hay la oportunidad, por ejemplo, de ver una mala imagen en televisión, en el computador, y entonces antes de oprimir el botón, uno dice, ¿y si me sorprenden? ¿Será que Dios me castigará si veo esta imagen? ¿Nota usted lo que pasa? ¿Cuál es la consideración que esa persona tiene para ser santa? El miedo, el miedo. Esa es la consideración y todo lo que hace lo hará, depende si le traerá castigo o qué tanto lo alejará de él. Le pongo otro ejemplo. Otra persona puede querer ser santa por las ganancias que pueda recibir. Es una consideración en su mente, llamémosle una consideración utilitarista. Así que esa persona puede ver allí y se ha dado cuenta que cuando hace las cosas que Dios manda, le va bien. Y cuando no hace las cosas que Dios manda, le va mal. Entonces esta persona no tiene en cuenta a Dios. Realmente lo que ella se ha dado cuenta es que si es honesto, le va bien. Y cuando no es honesto, le va mal. Entonces a cada cosa que va a hacer, va a decir, muestre a ver, si hago esto, me iría así, ya sé qué hacer. Con esto quiero ilustrar algo, hermanos, que cuando usted y yo nos enfrentamos diariamente a todo asunto pecaminoso, hay algo que pesa en nuestra mente que nos hace decidir abstenernos de pecar. Y lo que yo quiero que se pregunte usted aquí hoy, con la mano en el corazón, es ¿cuál es su consideración cuando día a día nos enfrentamos al pecado y nos abstenemos de pecar? ¿Qué es lo que lo hace abstenerse? ¿Qué es lo que lo hace quitar la mano y decir, no más? El apóstol Pedro nos dice, sabiendo, hermanos, sabiendo. Ustedes deben ser santos sabiendo algo. Ahora uno preguntaría, ¿para qué Dios quiere que tengamos ciertas consideraciones para hacer algo? Porque simplemente no le basta que hagamos las cosas correctas. Hermano, Dios nos creó y Él sabe, no solamente nos creó como seres humanos, sino que nos dio ese nuevo nacimiento. Él sabe, hermano, el peso
en la práctica que tiene una consideración. Le voy a poner unos ejemplos. Si usted fuera un esclavo con un grillete en su tobillo, picando piedras, y yo le digo algo, por cada 10 kilos de piedra que usted pique, le voy a rebajar un día en su condena. Esa consideración pequeña, mental, lo va a acompañar a usted picando la piedra, ¿no? ¿Y usted cómo la va a picar? Cada 10 kilos me rebaja un día. ¿Nota lo que pasa con nuestro obrar cuando tenemos una consideración? ¿Qué tal si yo le dijera, no importa cuántas piedras piques, nunca saldrás de prisión? ¿Cómo trabaja usted? No. ¿Qué más da si le pego duro o le pego pasito? ¿Nota cómo una consideración nos hace obrar? El Señor quiere que usted y yo le pongamos toda la fuerza a nuestra santificación, sabiendo algo. Algo nos debe acompañar. Le pongo otro ejemplo. Si usted recibiera una gran fortuna y yo le digo, mira, esta fortuna fue el resultado de un familiar que trabajó 12 horas diarias, día y noche, por 40 años, hasta morir, hasta podértela dar esta fortuna, yo le pregunto, ¿cómo usted administraría ese dinero? Dice, ya que lo tengo, no lo tenía ahorita, ¿cierto? Entonces venga y me la gasto de una vez. No, yo creo que usted dice, este dinero le costó 40 años de trabajo a mi familiar, día y noche trabajó. Yo creo que usted lo administra con consideración. ¿Sí ve lo que pesa una consideración? Eso es lo que pasa, hermano, y por eso, de hecho, yo aquí abro un paréntesis. En la vida práctica, puede ser de otro tema. Por eso hay muchos creyentes que no trabajan esmeradamente el día a día en sus trabajos. ¿Sabe? Ellos saben que no importe cuánto trabajen, si 1 hora o 18 horas, todo lo tienen que abonar a los intereses de una deuda. ¿Trabajas con moral, hermano? No. Tú mismo apuñalaste tu consideración. Para ti es indiferente si trabajas bien, honestamente, si trabajas mal, desordenadamente. Tú sabes que todo lo que te va a llegar a tu mano vas a tener que ir a darlo a los intereses de una deuda que cada vez es más inalcanzable. Dios nos creó así, hermano. No nos creó así desordenados, ¿no? Nos creó de tal forma que las consideraciones mentales nos ayuden a tomar fuerza. Y entonces el Señor dice, quiero que se ciñan los lomos del entendimiento y sean santos todo el tiempo, sin aflojar en esto, sabiendo algo. ¿Ya entiende, hermanos, cuál es el asunto? Ahora, ¿qué consideración nos debe acompañar para ser santos? ¿Será que la consideración es el miedo, la ganancia? Pues el versículo 18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, la verdad. Hoy responda si eso es lo que pesa en su mente para abstenerse de pecar o para seguir adelante en el proceso de santificación. Es decir, eso es lo que palpita, eso es lo que pesa en su alma, decir, no debo pecar porque Cristo fue a la cruz para rescatarme de este tipo de vida vana. Su sangre de inestimable valor corrió en el Calvario
para que yo no me enredara en estos asuntos pecaminosos. ¿Ya nota, hermano, por qué a veces nos fatigamos en la vida de santidad? Porque no traemos a nosotros las mayores consideraciones, sino ese tipo de consideraciones blanditas. Como, ¿qué me pasará si hago esto? ¿Qué ganancia tendré si hago lo otro? ¿Esto es bueno hacerlo? ¿Esto no es bueno hacerlo? No, mi hermano. Aquí hay una consideración fuerte, que si usted la medita correctamente, le será un completo ánimo para permanecer santo. Es decir, ¿cómo yo estiraría mi mano hacia el pecado con tanta facilidad? Cuando por ese pecado Cristo murió y me libró para que yo no tenga que cogerlo. No es necesario, Cristo me sacó de ese círculo. Eso debe pesar en nuestra vida, hermanos. Lo que debemos tener en mente cuando nos santificamos no es la autopreservación. Hermanos, ¿no dice la Biblia que estamos siendo guardados por Dios? Así que, hermanos, ya estamos siendo guardados. No tienes que andar tu santificación con el temor, con el miedo, sino con la consideración de que Cristo se dio en la cruz para que ninguno de nosotros ya debiera estirar su mano y agarrar del pecado nada. Miremos, hermano, cómo o en qué asunto específico operó el rescate de Cristo. Ese asunto específico en que el rescate de Cristo operó. Hermano, nos hemos gastado 12 sermones para decir todos los ámbitos en que el rescate de Cristo operó. Pero aquí hay otra consideración, otra visión, otra perspectiva. Y dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y aquí está el énfasis, hermano. Al menos en este texto se nos está diciendo que Cristo en la cruz, cuando se entregó, también tenía en mente algo, y era poderlo rescatar a usted y a mí de lo que él llama una vana manera de vivir. Qué interesante esta frase. Mire cómo la Biblia califica una vida que se vive sin él. ¿Cómo le llama? Vana manera de vivir. Y los que no son creyentes nos miran y nos dicen, ¿qué vana manera de vivir? ¿No se ha visto como juzgado por ellos? Hermanos, son ellos los que viven una vana manera de vivir. Es decir, vamos a sustituir la palabra vana por sus sinónimos. Inútil manera de vivir, vacía manera de vivir, hueca manera de vivir, frívola manera de vivir, superficial manera de vivir. ¿Y por qué se puede decir que la vida sin Dios es una hueca manera de vivir? Porque no se estira a nada más allá de la tumba. Y por eso es vano. Yo te pregunto hoy, ¿tú qué dices estar viviendo una buena vida sin Dios? ¿Cuánto te dura el dinero a ti? Y si este te durará un segundo después de la tumba, tú sabes que no hay carrozas fúnebres con trasteo atrás. Todo se queda aquí inmediatamente. No, ¿cuánto dura tu apariencia? Hoy eres joven, hoy no tienes arrugas, pero mañana las tendrás. ¿Cuánto duraste bonito en tu peregrinar? ¿Cuánto? ¿Qué dura? Es decir, si te hiciste un proyecto de vida para ganar con tu apariencia, eso también perecerá. Y 2 meses después de la tumba, nadie te querrá ni oler allí. ¿Ves por qué se llama vana? Porque te interesas en hacer algo que luego perecerá, hermano. Es cruel, perdóneme si fue duro en esto. ¿Cuánto dura tu carrera? ¿Cuánto durará? ¿Cuánto? Le vas a invertir 5, 10, 15 años a prepararte. Y sabes, en 2 años vas a tener que volver a estudiar porque todas las carreras se andan actualizando completamente. Haz de tu vida eso y verás, hermano, que cada vez eso dura menos.
La verdad, tú ni siquiera puedes decir con certeza qué será de ti mañana. No solo al morir se acabarán esas cosas. Aquí mismo tú puedes verlas marchitar. Tú mismo tal vez has tenido periodos de complejidad económica, tú mismo te estás desactualizando, ya mañana o en 2 años o en 5, ya nadie te contratará para un trabajo, eso es la verdad. Y entonces tú has hecho tu vida enfocado a esas cosas, por eso el Señor te mira y dice, si estás en eso, estás en una vana, hueca, inútil manera de vivir, porque hoy o mañana, por cualquier lugar, habrá una fisura. Y hasta ahí llegaron las cosas. Pero ¿por qué más? ¿Qué te parece vivir sabiendo que cada día acumulas ira para el día de la ira? ¿Qué te parece vivir sabiendo que vives en un contrapropósito? Mira, si fuiste creado para Dios y su gloria y vives para otras cosas que no es Dios y su gloria, no eres mejor que el martillo que se usa para revolver la sopa. ¿Fue creado para eso el martillo? No. ¿Para qué fuiste creado, ser humano? Para la gloria de Dios. Y me dices que no es vivir una vida vana, viviendo una vida en contra de tu propio propósito por el cual fuiste creado. Vivir para lo que perece no es una hueca manera de vivir. Vivir para lo que no promueve una felicidad sostenida. Te pregunto, ¿te acuerdas de lo último que realmente te alegró? Y si te acuerdas, ¿hoy te alegra igual? Tú me vas a decir, no, lo que hasta ayer fue mi mayor gozo, hoy lo recuerdo como un simple recuerdo. Vivir para dirigirse de diversas formas a la condenación, a la tristeza, ¿eso es vivir? Por eso la Biblia le llama una vana manera de vivir. Y cuando tú te santificas, debes tener en mente que Él te rescató de vivir una vida hueca y vana. Entiende lo que hizo el Señor, te sacó de ese círculo para que tú ya no hallaras en esas cosas tu razón de vida. Te sacó de allí, te levantó la cara, te hizo mirar que hay más cosas que las que perecen. Y ese pensamiento debe hacerte ajustar tus lomos y decir, voy entonces a santificarme. Pero hay algo más. Mire cómo la Biblia le llama a nuestra vana manera de vivir, o qué característica tiene. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Oh, mis hermanos, esto es tan importante, porque aquí se nos describe la manera más directa en que esa vana manera de vivir nos ha venido. ¿Cuál es esa manera directa? Nuestra crianza, la influencia de lo que llamamos cultura. Aun si tú has sido criado por padres piadosos, ellos, como has podido advertir, también arrastran los vicios de su propia crianza. Oh, querido hermano, todo empezó con nosotros desde hace mucho tiempo. No solamente vinimos a este mundo con un corazón pecador, sino que nuestro corazón pecador llegó al nido de unos padres pecadores también. Desde pequeños, hermano, esa vana manera de vivir nos fue inculcada sistemáticamente. Desde pequeños, cuando llegaste golpeado a casa, tu papá tal vez te dijo que eras un cobarde al no haber respondido y te enseñó cómo vengarte. Te enseñaron desde pequeño que hay que ser avispado, por no decir tramposo, para salir adelante. Te enseñaron que tener una falda arriba de tus rodillas, apretar tu pantalón y maquillarte te abrían las puertas. Te comunicaron que eres lo que tienes y lo que vistes o lo que estudias. Te enseñaron que las paredes de una casa eran más importantes que la familia.
Te enseñaron que Dios es el sirviente de un alma afanada por lo terrenal. Nos enseñaron el arte de la disculpa, la malicia y la permisividad, que la humildad es debilidad y que servir es un mal. Una vana manera de vivir nos fue inculcada sistemáticamente. ¿Y qué más podríamos decir, hermano? Que Cristo nos rescató de una vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Dime, hermano, si eso no se atraviesa en tu mente cada momento cuando quieres ser santo. Y entonces tú quieres ser santo, pero hay algo que pesa en ti y ves tu malicia, ves tu lentitud y te preguntas ¿de dónde me vino? Obviamente de nuestro corazón. Así hubiéramos sido criados por los ángeles, tendríamos este problema. Pero además de eso, hermano, fuimos criados por personas que también estimularon nuestros pecados y tú te preguntas, ¿no es más duro? No me enseñaron de pequeñito a leer la Biblia y ahora cuánto me cuesta. ¿Sabes? Tú puedes esgrimir eso como una excusa. ¿Y sabes lo que dice el texto? Que si eres hijo de Dios, Cristo te redimió para que esas cosas no pesaran en tu vida de santidad. Es que de familia todos somos bien codiciosos. Y me enseñaron siempre a vestir de marca, pastor. Yo no me puedo colocar algo barato porque me brota aquí el cuello. Y entonces me veo que debo trabajar y solo recibo el salario para ver cómo la mitad la invierto en la ropa de marca. Y eso pesa y trabajo duro solo para el vestir, solo para el comer. Porque te enseñaron tal vez así. ¿Y qué dice el texto? Si tú eres un hijo de Dios, tú fuiste rescatado de esa vana e inútil, hueca manera de vivir, heredada de tus padres. No es necesario, dice la Biblia. Eres otro. Sí, uno se parece a sus padres, pero si Dios hoy es tu padre, entonces te parecerás a Él. No es necesario vivir así. Cristo se dio en la cruz para que cada vez nos parezcamos menos a nuestra crianza y más a su carácter. Cuando la cruz se izó hace 2000 años en el Gólgota, nuestra vana manera de vivir, esa que recibimos de nuestros padres, perdió su influencia dominante. Ya no gobierna nuestras vidas, no debe hacerlo. Cristo fue a la cruz con ese pensamiento de dejar a todos sus hijos sin una base para que ellos dijeran, santificarse es imposible porque me criaron mal. Es posible, hermanos, porque Cristo en la cruz se dio para eso mismo. Ahora, ¿qué elemento el Señor usó para operar ese rescate? Dice la Biblia, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. No fuisteis rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata. Fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No te estimula eso, hermano? Es el sacrificio de Cristo el que nos habilita para que no tengamos que repetir en nuestra vida los efectos malos de nuestra crianza. Debes saber algo. Cuando uno es pequeño y mira los defectos de sus propios padres, se hace una resolución. Yo cuando grande no voy a ser así. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar siempre? Que tú vas a ser igual que tus padres.
Dime un caso. No hablo de cristianos, hablo en general, en que no sea así. Tú te habrás dicho, no voy a ser cantaletudo como mi mamá. Y ahí estás, transgrediendo muchas veces Efesios 5, quítese de vosotros toda gritería, amargura, malas palabras, disensiones. Y ahí estás, repitiendo, repitiendo. Tú que sufriste bajo la infidelidad que tu papá hizo con tu mamá, ahí estás tú, ahí estás tú. Ahí estás tú que dices, mi madre era una amargada y no quiero repetir, pero ahí estás, amargada. Tú que criticaste a tus padres, ellos me abandonaron por ir a trabajar, por ir a buscar. ¿Cuánto me hubiera gustado estar con ellos? Y ahí estás tú abandonando a tus propios hijos por ir tras estas cosas. Tú mismo lo sabes, eso es verdad. Y si eso no fuera tan verdad y no fuera tan duro y no pesara tanto en nuestra vida, Cristo no se hubiera entregado para rescatarnos de eso. Vas a ser la persona que tanto criticabas. Si no estás en Cristo, serás igual y peor, porque ya sabes dónde tus papás fueron sorprendidos. Aparte del sacrificio de Cristo en la cruz, ¿qué tenemos, hermanos? Si su sangre se derramó en el Calvario, Cristo sin mancha, sin contaminación, se entregó en la cruz para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir fuera de la cruz de Cristo. ¿Qué tenemos, hermano? ¿Qué esperanza nos queda ahora? Ninguna, hermanos. Repetiremos la historia, lamentablemente. E iremos más hacia abajo, hermano, considerar que Él cargó con la contaminación para que nosotros no la tengamos que cargar. Eso estimula nuestra vida en santidad. Fuisteis rescatados, si eres hijo de Dios, fuiste rescatado. No dudes de la eficacia de la obra de Cristo. Y aquí hay algo que atornilla más al fondo este principio. Dice 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Mira, considera esto. ¿Hasta dónde se extiende el remedio a nuestro pecado? Es decir, tú puedes decir, si de alguna manera existiera eso de las maldiciones generacionales, pero lo que en verdad lo que pasa no es que eso exista, lo que en verdad es que todos descendemos de Adán. Esa es nuestra maldición que llevamos todos. Y tú dirás, bueno, yo soy producto de los vicios de mi cultura, de mi familia, pero ellos a su vez fueron producto, llamémosle así, de su cultura, de sus padres, y vamos tejiendo hasta atrás. ¿Hasta dónde llegamos? Muy bien, hasta Adán. ¿Y hasta dónde se extiende el que Cristo sea para su pueblo el salvador de sus pecados? ¿Qué lees? Antes de la fundación del mundo. Así que si tienes alguna duda, si acaso la solución supera nuestra enfermedad, hermano, por supuesto que la supera. El sacrificio de Cristo va hacia la eternidad, tiene un alcance eterno hacia atrás, hermano, te libera de la vana manera de vivir y hacia adelante, hermano, tiene propuesto asemejarte a Cristo. Así que no hay ninguna excusa. Uno puede decir, es que mis abuelos, es que mi tatarabuelo. Supongamos que eso es así. Yo no creo eso, pero supongamos que es así. Yo soy por producto de mi tatarabuelo, porque él hizo esto y mire a dónde fui yo a parar. Hermanos, si usted es cristiano, dice la Biblia que el Cordero fue destinado, ¿desde cuándo?
antes de la fundación del mundo, a menos que tu tatarabuelo haya existido allá, entonces no tiene tanto poder como la cruz del Calvario. ¿Vencerás el pecado?, te preguntas. ¿No es acaso poderoso? Yo también te pregunto, ¿el pecado es más ancho o más largo que la eternidad? No, la obra de Cristo rescata del pecado porque su valor es infinitamente mayor al pecado, por poderoso que éste sea. ¿Y cuál es, hermanos, el fin de esto? 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, y escúchese bien, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué interesante. Es decir, hermanos, cuando te ves a ti mismo en tus debilidades y pecados y piensas, ¿con qué recurso propio haré frente a la tarea de la santificación? ¿Con qué capacidad, salida de mí mismo, viviré una vida que glorifique a Dios? ¿Con qué viviré de acuerdo a mi propósito sin acumular ira para el día de la ira? Entonces tú te miras a ti mismo y ¿qué piensas? Oh, qué terrible condición tengo. Ni siquiera tú puedes, y escúchame, ni siquiera tu voluntad es tan fuerte como para mantenerte en una rutina de deporte 2 semanas. Ni siquiera puedes lidiar con eso que es tan natural para todos. Tu disciplina es así de pequeña. ¿Y crees que con esa fuerza de voluntad vas a hacer frente al pecado? ¿Y piensas que con eso vas a poder decir, de ahora en adelante voy a glorificar a Dios en todo lo que haga? Tú te conoces y tú miras tu interior y dices, si esto va a ser vivido a la luz de mis recursos, no tengo ninguna esperanza. Pero consideras a Cristo, quien fue a la cruz, y sabes que Él tenía en mente librarte de ti mismo y de los efectos del pecado, que Él fue a la cruz para revertir el gobierno y la influencia del pecado en ti. Y entonces, hermanos, se cumple esto. Nuestra fe y nuestra esperanza son solo en Él. Entonces te aferras a Él, te aferras a sus medios, a sus recursos. Tú ya no confías en ti mismo. Y cuando te preguntas si llegarás al final, tú no piensas en ti, sino que piensas en Cristo dando su vida para tu santificación. ¿Se parece eso a lo que vivimos, hermanos? No me diga que está intentando santificarse usted mismo a la luz de sus débiles recursos. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Dice la Biblia, y el apóstol introdujo todo este tema bajo estas palabras: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que tal cosa. Quiero que pienses que no debes excusar tus pecados y tu poco progreso en la santificación excusado en tu crianza, en tu niñez o en tus influencias. No te excuses en eso. Tú puedes decir, es que mi caso es particular porque mi padre era cristiano y me dio tan mal ejemplo. Yo te digo una cosa, tu padre dará cuenta a Dios por eso, y tú por no seguir a Cristo. Si eres un verdadero hijo de Dios, fuiste rescatado de eso. Debes luchar, debes velar, pero atiende a esto. Esas influencias, si eres regenerado, no serán las influencias que determinen tu vida. Mire, he hablado con muchos y me han dicho, pastor, es que en casa todos fuimos descuidados.
Y claro, yo he venido a Cristo y ahora soy descuidado en las cosas de Dios. No traigo la Biblia al culto. Es que en casa fuimos todos así. Pero, pastor, es que fuimos tan incumplidos en casa. No me enseñaron a cumplir un horario. Pastor, ¿qué más hace uno? Pastor, es que me criaron con temores, con miedos y con malos ejemplos. Es que no me enseñaron a hacer esto o aquello. Es que me trataron mal, me abandonaron y por eso soy así. Hoy sabes que no es excusa para que seas conformado a la imagen de Cristo, porque si eres hijo de Dios, fuiste rescatado de una vana manera de vivir que heredaste de tus padres. Si la influencia de tu crianza es la fuerza que determina quién eres, ven a Cristo, porque no estás en Él. 2. Cuando uno se enfrenta a todas las cosas de la vida y se atraviesan las oportunidades para pecar, uno debe hacerse unas buenas preguntas, ¿sabe? Yo no estoy diciendo que esas cosas sean malas. Uno puede traer a su memoria cosas como, ¿y si hago esto no me traerá malas consecuencias? Sí, hágase esa pregunta también. Hágase la pregunta, ¿no traeré vergüenza al cuerpo de Cristo? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sí, hágase todas esas preguntas, pero hay una consideración que debe estar por encima de todas. Y piense en esto, que Cristo fue a la cruz para librarnos de nuestra vana manera de vivir. Piense en esto. Y lo tercero, este beneficio no es automático para toda la humanidad. No le llega a usted tan pronto haya escuchado este sermón. Usted puede ser rescatado de su vana manera de vivir si recibe por la fe a Jesucristo, dice el versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Quiere recibir este beneficio? ¿En verdad desea salir de una vana manera de vivir? ¿Quiere que los estragos de su crianza no pesen en su vida como una fuerza determinante? Venga arrepentido a Cristo, considerándolo a Él como un cordero sin mancha, entregado por el pecado, creyendo en su todo poder para salvar a los pecadores de su pecado, de su condenación, pero no confíe en sí mismo. Que su fe y su esperanza sean solo en Dios. Hermanos, Cristo murió para librarnos de una vida vana. Oremos.